SER Podcast. Tres titulares a esta hora. 1. La incidencia acumulada en España vuelve a superar los 100 casos por primera vez desde septiembre. 2. Los socios de gobierno se contradicen sobre su enmienda a la ley de memoria. El PSOE dice que no tendrá efectos jurídicos sobre los crímenes del franquismo. Unidas Podemos dice que sí. Y tercera noticia. Los trabajadores del metal de Cádiz vuelven a estar reunidos ahora mismo con la patronal. Nuevo intento por reconducir la huelga indefinida que está calentando las calles desde hace 3 días allí en Cádiz y que hoy ha vuelto a desembocar en barricadas y enfrentamientos con la policía. Última hora de esa negociación. Radio Cádiz. Francisco José Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Aimar. Sindicatos y empresas están reunidos desde las 6 de la tarde en la sede de la Consejería de Empleo de la Junta. Recordamos que lo que separa a las partes son las actualizaciones de salario y pluses en el convenio colectivo. El negociador de la Junta ha sentado esta tarde a las dos partes al mismo tiempo, una mesa a 3 bandas, a diferencia de lo que hizo ayer cuando se reunió primero con cada una de las partes por separado. El fracaso de esa reunión, de la pasada madrugada, ha vuelto a generar, como dices hoy, conflictos, enfrentamientos en la bahía de Cádiz, y mientras los trabajadores del metal siguen recibiendo apoyos. El comité de Airbus del puerto de Santa María ha anunciado que para su actividad en solidaridad con los empleados de las auxiliares, y el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha advertido hoy que el conflicto va más allá de la negociación del convenio y refleja la necesidad de mejorar las condiciones estructurales del sector. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Garbiñe Muguruza es la gran protagonista del día después de haber ganado el Máster femenino de tenis. Garbiñe venció en 2 sets a la Estonia Kontaveit, se convierte en la primera tenista española en ganar este torneo y estaba así en el hoy por hoy de la SER. La verdad, feliz, ¿no? Porque es una temporada espectacular y qué mejor que cerrarla de esta manera, ¿no? Con el trofeo de las maestras. Ha sido histórico y, bueno, ojalá eso inspire a muchas chicas, que les sirva un poco de ejemplo, ¿no? De que las cosas se pueden conseguir. En fútbol, el Atlético de Madrid pierde por lesión a Joao Félix. El portugués no jugará este fin de semana en Liga y tampoco seguramente el decisivo partido de Champions ante el Milán. El sorteo de la eliminatoria de Copa del Rey de esta tarde, 16 equipos modestos se van a enfrentar a clubes de primera división. Luego repasamos dónde ha caído la suerte. Antes, el tiempo para esta noche y mañana, Jordi Carbó. Las próximas horas tendremos algunos chubascos en Canarias, pueden ser incluso intensos en la isla de La Palma, especialmente en la vertiente norte y este. Chubascos y tormentas localmente intensas hasta bien entrado mañana viernes en el sudeste de la península y en la zona del Estrecho, en Ceuta por ejemplo, pero también con muchas horas sin lluvia. Y en el conjunto del país mañana nos espera un tiempo parecido al de hoy, muchas horas de sol, ambiente frío prácticamente de invierno al empezar el día, durante la tarde al sol ambiente más agradable. El fin de semana veremos más nubes y caerán algunos chubascos, no lluvia generalizada. Empieza hora 25. Con un mapa de las protestas laborales que comienzan a acumularse en España. Ahora mismo la más visible es la del metal en Cádiz, lo acabamos de contar, pero desde hace semanas los ganaderos están protestando en distintos puntos del país. Protestan porque no paran de subirles los costes de producción mientras el precio que cobran por la leche sigue igual. Por la subida del precio del gasoil, entre otras cosas, van a parar en vísperas de Navidad los transportistas, también los camioneros, que se reunirán mañana con el gobierno por primera vez desde que anunciaron su intención de bloquear las cadenas de suministro en esas fechas clave antes de Navidad. Y hoy se les han sumado los agricultores en la convocatoria de movilizaciones por toda España. Vamos a hacer el mapa completo de estas protestas laborales y sectoriales que están estallando en España con Eladio Meizoso. Buenas tardes. Buenas tardes. La movilización de mayor impacto, si llega a consumarse, es el paro del transporte por carretera del 20 al 22 de diciembre. Pero ya se prevé que habrá un adelanto del abastecimiento precisamente para eludir ese posible bloqueo en vísperas de la Navidad. Mañana hay una primera reunión del sector con el Ministerio de Transportes para buscar una salida a este conflicto. Y en estas mismas fechas han anunciado hoy se movilizan las organizaciones agrarias. Ya a partir de esta próxima semana, Miguel Padilla es el secretario general de COAG. Anunciamos que la próxima semana comenzaremos a hacer movilizaciones territoriales que culminará con una movilización, una manifestación a nivel nacional. Pero hay más. El sector pesquero andaluz anuncia paros por recortes de actividad en el Mediterráneo, se anuncia huelga del metal en Alicante, el lunes se manifiestan en Madrid trabajadores del automóvil, lo que se dice un otoño caliente.
El Gobierno ha reconocido hoy que la enmienda que han presentado PSOE y Unidas Podemos a su propia ley de memoria democrática, y que en teoría debería abrir una puerta a perseguir los crímenes del franquismo, así se planteó ayer, el Gobierno ha reconocido hoy que no va a tener efecto práctico, legal, ninguno. Eso dice la parte socialista del Gobierno, que esta enmienda no tiene consecuencias jurídicas, pero Unidas Podemos dice que sí. Interpretaciones cruzadas, por tanto, en un tema sensible. Es un malabarismo legal para que Esquerra les apoye la ley, pero sin hacer lo que Esquerra les exige, que es derogar la ley de amnistía del 77. Javier Carrera. Sí, en el Gobierno rebajan la polémica, aclarando que la ley de amnistía sigue vigente. Fuentes del Ejecutivo insisten en que nada cambia. Una ley ordinaria no puede tocar el régimen penal. Recuerdan, hoy el ministro de Presidencia en Onda Cero se encargaba de subrayarlo. La situación jurídica en esta materia será la misma que ya tenemos desde 2002. Las leyes penales no pueden ser retroactivas. No podemos establecer una norma en el año 2021 a actuaciones que se realizaron en el año 70. Pero en Unidas Podemos hay matices. Hoy el secretario de Estado, Enrique Santiago, defendía que la enmienda se introduce para aclarar que los delitos son imprescriptibles y ponía al foco los jueces. El fin de la impunidad del franquismo no depende de la opinión ni del señor Bolaños ni mía, sino de lo que hagan los tribunales en nuestro país. Y mientras el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, en Hoy por Hoy seguía rechazando la ley tal y como está. Se miente a la ciudadanía si se dice que con la actual ley de amnistía se puede abrir la puerta a indemnizaciones. La futura ley sigue en el aire, tampoco Ciudadanos está dispuesto a apoyarla, pero en el Gobierno son optimistas e insisten en que hablarán con todos los grupos. También los colectivos de víctimas consideran que la enmienda de los socios de Gobierno es insuficiente. Nos lo ha dicho Jacinto Lara, que es el abogado que coordina la defensa de los familiares que han denunciado en Argentina al exministro Rodolfo Martín Villa. Supone una mejora la introducción de esta enmienda de la redacción originaria del texto del proyecto de ley de memoria democrática, pero es insuficiente a todas luces para habilitar o permitir que se puedan investigar y enjuiciar los crímenes franquistas y para garantizar adecuadamente el derecho a la tutela judicial efectiva de todas aquellas personas que sufrieron esas gravísimas violaciones de derechos humanos. Y esta tarde una jueza ha paralizado las exhumaciones de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos, exhumaciones que iba a iniciar el Gobierno. La jueza ha suspendido la licencia urbanística para entrar en las criptas en las que están enterradas al menos 14 personas asesinadas por la dictadura franquista. Una asociación de ultraderecha había pedido parar las obras, alegando la necesidad de respetar, y esto es literal, respetar el sagrado reposo eterno de los fallecidos. Y la jueza le ha dado la razón. Radio Madrid, Alfonso Ojea. La magistrada titular hace suyas las razones jurídicas de los recurrentes que llegan a señalar que se rompería el derecho al eterno descanso de los 36.000 enterrados en el Valle de los Caídos. Por tanto, suspende la concesión de la licencia de obras y suspende los trabajos. Eduardo Ranz es el letrado de las familias que piden los restos de los suyos. Parece que hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho, ni el ordenamiento jurídico. Y desde luego la parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia. Cabe recurso contra esta resolución, pero el procedimiento se sigue retrasando. Esta tarde España ha superado la barrera de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en 2 semanas. Eso sí, el crecimiento de la incidencia acumulada no se nota todavía en los hospitales y en cualquier caso la situación sigue siendo mucho mejor que en otros países europeos. Alemania, por ejemplo, ha tenido que enviar hoy al extranjero a pacientes, ha tenido que trasladar a 2 enfermos graves de COVID a centros del norte de Italia por falta de camas en las unidades de cuidados intensivos. Y acaba de anunciar el gobierno de Merkel nuevas restricciones para los no vacunados y vacuna obligatoria para los sanitarios que quieran seguir siendo, lo que quieran seguir en su puesto de trabajo. Corresponsal Carmen Viñas. El veto a los no vacunados se aplicará de forma generalizada en toda Alemania en restauración, cines, teatros, hoteles y peluquerías. La única excepción son los servicios de interés general, como el médico o el supermercado. Si la situación empeora, solo podrán entrar vacunados y recuperados, pero con un test negativo. Esta es una de las medidas acordada por los presidentes regionales y la canciller en funciones Angela Merkel. El factor decisivo para endurecer las medidas será ahora la tasa de hospitalización en lugar de la incidencia semanal, que ya supera los 65.000 nuevos contagios. Die Lage ist hochdramatisch. Estamos en una situación muy grave. Es realmente el momento de actuar, ha dicho Merkel tras el acuerdo, que también incluye la vacunación obligatoria para quienes trabajen con colectivos vulnerables, como en hospitales o residencias de ancianos. Hora 25. Aimar Bretos.
Hoy han tomado posesión los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos el muy controvertido Enrique Arnaldo. Un acto en el que el presidente saliente del tribunal, Juan José González Rivas, ha dicho que los miembros del Tribunal Constitucional deben dar ejemplo. Pero es llamativo que en el texto de ese discurso que nos han enviado a los medios de comunicación, en el texto original, el párrafo en el que Rivas pedía a los magistrados que den ejemplo era bastante más contundente de lo que finalmente Rivas ha leído. En el discurso original estaba escrito que los magistrados deben ser ejemplo de virtud y decencia. Pero González Rivas eso no lo ha leído. Pedro Jiménez. Inmaculada Montalbán, Concha Espejel, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo ya son magistrados del Tribunal Constitucional después de jurar primero su cargo ante el rey y de enfundarse la toga y colgarse la medalla que caracteriza a los representantes del Tribunal de Garantías. Después, acto sobrio, este último, en el que el presidente saliente ha apelado a la honestidad y al ejemplo que deben dar los magistrados después de la polémica elección de Arnaldo por parte del PP. Juan José González Rivas. De la importante labor del magistrado constitucional. Para ser efectiva debe ser ante todo honesta, constante y discreta. La jurisdicción constitucional reclama laboriosidad, serenidad y moderación. Nunca crispación, crítica o estridencia. Pleno este viernes para elegir presidente y vicepresidente. No se esperan sorpresas. La presidencia será para el conservador Pedro González Trevijano y la vicepresidencia para el progresista Juan Antonio Xiol. En la Audiencia Nacional, en el tercer gran juicio de la Gürtel, uno de los acusados, ahora arrepentidos, ha asegurado que el supuesto líder de la trama, Francisco Correa, mantenía que las órdenes de adjudicar ilegalmente determinados contratos públicos a empresas amigas del PP venía de Pío García Escudero, entonces presidente del PP de Madrid. A mí el señor Correa siempre me decía, esto viene del partido, son instrucciones del partido, esto lo dice el presidente del partido, lo dice la organización, lo dice la casa, esto viene de arriba y entonces hay que hacerlo si os queréis mantener ahí. El arrepentido, que se llama Tomás Martín Morales, que fue director de campaña del PP en Boadilla, mantiene también que Cristina Cifuentes, la expresidenta madrileña, estaba implicada en la financiación ilegal del PP. Dentro del PP, el conflicto que tenía abierto la Dirección Nacional, que tiene abierto la Dirección Nacional con Isabel Díaz Ayuso, ha palidecido algo al lado de las bombas que suelta por su libro, por la promoción de su libro, Cayetana Álvarez de Toledo. Dispara contra Pablo Casado, dispara también contra Teodoro García Egea, de quien habla como un dictador infantil. Hoy Génova, la Dirección Nacional, le ha abierto la puerta a que se vaya del partido. Imagínese que por cuestiones de la vida yo considero que ya no estoy ilusionado con el proyecto político o que no me encuentro a gusto en la política. Pues seguramente yo daría las gracias, pero luego habría dado seguramente un paso atrás. Es Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, lo ha dicho en Televisión Española, por cierto, de Montesinos. Dice Álvarez de Toledo en su libro que nunca ha conseguido entender el peso estratégico y político que tiene dentro del PP Pablo Montesinos. Le vamos a preguntar esta noche a ella, a partir de las 10:30, 9:30 en Canarias, Cayetana Álvarez de Toledo, aquí en Hora 25. 8:15, 7:15 en Canarias. Son tremendos los detalles que vamos conociendo de la historia de la subdirectora de la cárcel de Villena, a la que la Guardia Civil detuvo por denunciar falsamente que varios encapuchados le habían dado una paliza. Según denunciaba ella, esa paliza se la dieron en la víspera de que ella fuera a declarar ante el juez porque un grupo de funcionarios de su cárcel había agredido a un preso. La conexión parecía clara, le habían dado la paliza para que se callara y no denunciara. De hecho, ella llegó a mostrar unos supuestos mensajes de móvil amenazantes que había recibido. Mañana calladita, te vamos a joder la vida por perra. Bueno, pues resulta que los mensajes también eran falsos. Se los había mandado a sí misma. Instituciones penitenciarias la ha destituido hoy. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de momento ha sido cesada y después iniciará el correspondiente expediente disciplinario cuando de forma oficial se comunica a prisiones la situación procesal de esta funcionaria. La Guardia Civil le detuvo por simulación de delito, también por una falsa denuncia, una investigación que ha llevado la misma comandancia donde ella presentó esa denuncia. La investigación, además, después de requisar los teléfonos, ha concluido que era ella misma la que se autoamenazaba. De momento no se esperan más ceses, aunque hay una investigación abierta por parte de prisiones. Acabamos de saber que 40 personas llevan desde el lunes en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, porque aprovecharon una supuesta escala
para pedir asilo aquí en España. Son palestinos libaneses, venían en un vuelo procedente de Egipto y al hacer escala en Barcelona se negaron a reanudar el trayecto y pidieron protección internacional. Esto es más habitual de lo que parece, pero lo que es muy llamativo, lo que no es tan habitual, es el número, 40 personas de golpe. Radio Barcelona, Andrea Villoria, buenas tardes. Buenas tardes, son 39 personas que iban en un vuelo charter desde el Cairo hasta Quito, parando también en Bogotá, en Colombia. El lunes hizo escala en el Prat, aterrizó en la Terminal 2 a las 11 de la mañana y antes de reanudar el trayecto, estos pasajeros se negaron a subir alegando que querían pedir asilo en España. Desde entonces llevan ya 80 horas en una sala del aeropuerto rellenando papeleo y cumpliendo los trámites para permanecer aquí como refugiados. Es un espacio con camas, duchas y servicios básicos en los que está también un intérprete y un abogado, y allí básicamente se les está interrogando, repasando datos personales, familiares y aquello que según ellos les impide regresar a su país de origen. De todo ello se ha dado traslado a la Oficina de Asilo y Refugio en Madrid, que es quien tiene que decidir si pueden quedarse en España mientras estudia a fondo esta solicitud o se les hace volver al Líbano o Ecuador, que es donde viajaban. Y el que aún no ha decidido si va a pedir o no asilo en España es Junior García. Hemos decidido volar porque si nos quedamos en Cuba nos decapitan. Mi casa ha estado vigilada permanentemente por agentes que me cuidaban los pasos, que no me dejaban salir. Entonces démonos cuenta de que en Cuba no hay ningún tipo de democracia. Junior García, referente de la oposición cubana que llegó ayer a España, hoy ha comparecido por primera vez ante los medios. Según ha explicado, ha salido de su país por miedo a represalias del régimen, porque ya venía soportando presiones de las autoridades tanto contra él como contra su familia. Y de la que todavía no hay noticias es de la tenista china Peng Shuai, que lleva desaparecida 2 semanas desde que denunció públicamente que un antiguo alto cargo del régimen chino la había violado. Hoy la televisión estatal ha publicado un supuesto email de la tenista en el que dice que está bien y que está en su casa, pero esa supuesta carta difundida por el régimen no ha hecho sino encender aún más las alarmas. Informa desde Pekín Adrián Foncillas. La televisión china ha publicado un correo electrónico firmado por Peng Shuai. Dice que no está en peligro ni desaparecida, sino descansando en casa. Se retracta de las acusaciones de abuso sexual, agradece la preocupación global y pide que no se publiquen más informaciones sobre ella. La carta solo ha servido para aumentar la inquietud. El presidente de la Asociación de Tenis Femenino, Steve Simon, ha manifestado las dudas de que fuera escrita por Peng y perseverado en la petición de pruebas creíbles de que está sana y salva. No se ha visto a la tenista desde que 2 semanas atrás revelara en internet que había sido el amante extramatrimonial del antiguo viceprimer ministro Chan Cao-li y que en uno de sus últimos encuentros fue forzada a mantener relaciones sexuales. El movimiento Me Too irrumpió años atrás en China y ha castigado a académicos, celebridades y periodistas. Esta es la primera vez que las acusaciones alcanzan a la élite del partido. En torno a 800.000 menores de edad han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual en España en los últimos años, según cálculos de Save the Children. Y esos abusos, los chavales que tienen sobre todo entre 13 y 16 años, los sufren en su entorno. Suelen ser sus padres o la pareja de la madre los que abusan de ellos. Esto lo dice Save the Children, que calcula que solo se denuncian un 15% de los casos y los procesos judiciales son durísimos porque pueden declarar las víctimas hasta 4 veces en 5 años. Violeta Asiego, es la directora general de Save the Children para la infancia, ha estado en Hora 14. Las personas adultas muy pocas veces creemos a las niñas y a los niños cuando nos hablan, ¿no? La semana pasada también salía publicado un informe de otra organización de infancia que decía que 2 de cada 3 niños piensan que los adultos no les creemos, no les damos credibilidad a los niños, no estamos lo suficientemente concienciados de que cuando nos hablan nos están diciendo cosas que debemos prestar atención y que no debemos dar por hecho que están fantaseando o que son exagerados o que son cosas de niños. Violeta Asiego, directora general de Derechos de la Infancia. Y se está dando una cierta rebelión de los rectores universitarios contra el ministro Manuel Castells, que sigue preparando su nueva ley de universidades. Los rectores se han negado a hacer el informe obligatorio para que esa norma pueda tramitarse. Dicen que el texto que les ha presentado Castells no es definitivo y que además no recoge sus principales reivindicaciones sobre el modelo universitario y de financiación. Y se han negado a hacer ese informe preceptivo. Adela Molina. Solo había un punto en el orden del día y los rectores se han negado a cumplirlo. Le han dicho al ministro Castells que no iban a emitir el informe obligatorio sobre la nueva ley de universidades. Quieren esperar a tener el texto definitivo. En la reunión solo ha intervenido el presidente de la CRUE, en nombre de todos los demás, que ha reiterado que el actual borrador de la norma sigue sin convencerles. Sigue siendo un texto
que no da respuesta a las necesidades de la sociedad española para que sus universidades sigan siendo elementos de transformación económica y de transformación social. El plantón de los rectores se suma a las quejas de los universitarios que hoy han convocado concentraciones en distintas ciudades. Un portavoz del Ministerio ha dicho que seguirán negociando para alcanzar el máximo consenso en torno a una norma que mañana van a analizar con Esquerra Republicana de Cataluña. La mirada de Xavier Vidal-Folk. Desacierto total. Reabrir la ley de amnistía de 1977 carece de todo sentido común. Y aún peor hacerlo por la puerta de atrás, mediante una enmienda sorpresiva a la ley de memoria histórica. En política, solo valen las cosas útiles, las que benefician a los ciudadanos. No valen las cosas inútiles, las que les perjudican. Tenemos que apurar ese principio de la utilidad. Como en economía, el beneficio procurado por una medida debe superar, desbordar, multiplicar su coste y no al revés. El ministro de la Presidencia asegura que la enmienda no tiene ningún efecto, que no cambia el Código Penal ni prospectiva ni retrospectivamente, eso último es algo imposible en la ley penal, y la pretensión de que en esto hay que adecuar la legislación española a la internacional es superflua, ya lo está. Los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio, aprobados como tales delitos imprescriptibles por la comunidad internacional en 1998, ya son delitos en España. Si esa enmienda carece de efectos, es inútil. Sobra doblemente. Sugiere que alguien quiere destruir el fundamento de nuestra democracia. Su pilar fue la reconciliación y esta se plasmó primero en la amnistía de 1977, luego en la Constitución. Fue una iniciativa de la izquierda con la abstención de los populares. Pacta sunt servanda. Es decir, los pactos hay que cumplirlos. Y el primer pacto obligatorio es el que uno contrae consigo mismo. Si lo rompe, no es de fiar. O ha perdido la memoria y el tino. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.